a Recetas Coloriza, la mejor forma de darle color y sabor a sus recetas. En el día de hoy vamos a preparar chocolates y para elaborarlos necesitamos un baño María que consta de una ollita y el recipiente donde va el chocolate. Entonces vamos a agregar el chocolate blanco que tenemos acá, rallado, mucho mejor porque les va a fundir y les va a quedar mucho más fluido. Con una espátula lo vamos a mezclar y tapamos, dejamos unos segunditos hasta que el chocolate diluya. ¿Qué más van a tener nuestros chocolates en el día de hoy? Van a tener un sabor concentrado marca JG. ¿Por qué este sabor? Porque es especial para chocolates. ¿Por qué no usamos una esencia? Porque la composición química de nuestras esencias contienen un poco de agua y el enemigo número uno de nuestros chocolates es el agua. Entonces por eso solo vamos a utilizar concentrados JG. Vamos a destapar nuestro baño María y vamos a ir mezclando. Acá tenemos nuestros colores JG líquido en esta presentación que vienen los colores primario, una presentación más pequeña para nuestras amas de casa y también conseguimos en el mercado una presentación de 60 gramos para cuando tengamos mucha cantidad o para las empresas que necesiten más cantidad de esencia. Entonces cuando ya tenemos el chocolate fundido, lo vamos a retirar del baño María y vamos a tratar de que pierda un poquito la temperatura. No lo debemos llevar de una vez así a los moldes porque va a sudar y el chocolate me va a quedar opaco, o sea, va a perder su brillo. Entonces, para una cantidad que yo tengo acá de 250 gramos de chocolate, le vamos a agregar 3 goticas de sabor concentrado de almendras. Huele el almendra, sí, es bien Nelly. concentrado el sabor, por eso les decía que no se pueden exagerar en la cantidad porque su chocolate ya le quedaría demasiado concentrado que no se lo pueden ni comer. Entonces ya tenemos nuestro chocolate acá, listo para teñir. En unos recipientes vamos a colocar la cantidad que yo necesite. Entonces colocamos. Ya tiene una buena textura el chocolate. Textura. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a teñir. Listo. Los productos que nosotros estamos usando acá, su composición química tiene algo de que cuando yo empiezo a agregar la anilina, se incorpora muy bien al chocolate. Sí. Y depende del color. La composición química del producto tiene algo que cuando yo voy agregando más producto, él se va empastando. Entonces, ¿qué nos pasa cuando hacemos esto y se nos empasta? Tenemos en el mercado la lecitina de soya, que nos sirve para recuperar el chocolate, volver a su textura inicial y nos da brillo. Entonces, cuando se nos empaste, vamos a usar lecitina. Si usted tiene, por ejemplo, 30 gramos de chocolate, le vamos a agregar de 3 a 4 goticas, mezclamos muy bien, inmediatamente el chocolate les va a volver a fluir. Entonces, por ejemplo, este amarillo yo no tengo ningún problema, tengo acá los moldes que vamos a usar. Entonces, en este momento vamos a rellenar nuestros moldes y lo vamos a hacer en 2 colores. Tengo aquí el chocolate, vamos a colocar en el centro del molde un poquito de chocolate. Estos son unas florecitas, Nelly. Sí, teniendo en cuenta de que me conserve la figura que tengo. Cuando yo ya lo tengo así, lo golpeo, ¿para qué? Para sacar las burbujas de aire que le puedan quedar al producto y cuando lo vaya a entregar a mi cliente tenga una excelente presentación. Después necesito un poquito de chocolate de otro color para poder
colorear nuestro chocolate blanco y amarillo para terminar la figura que teníamos aquí. Entonces le colocamos la gotica de amarillo. A medida que usted le va agregando color, él se va endureciendo, entonces trabajamos el color, depende de la que usted necesite. O sea, gota a gota. Sí. Gota a gota hasta encontrar el color deseado. Encontrar el color deseado. Y así lo vamos a llevar a refrigeración. Nelly, cuando yo saco esto ya, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que no se me vayan a reventar o no se me vayan a quebrar y nos salgan unas figuras tan lindas Entonces, como cuando estas? sale de refrigeración y él tiene su frío completo, lo volteamos sobre una blonda de icopor, que es una de estas basecitas que tenemos acá de icopor donde están los otros chocolates, y con el dedo apretamos y sale la figura. Bueno, pero antes de irnos les voy a contar algo muy bueno que Coloriza ha sacado al mercado. Vamos a hacer una prueba con el color negro, que es uno de los colores que tenemos mucho problema cuando le queremos dar una intensidad que me quede bien negro. Vamos a observar que yo empiezo a agregarle la gota y él inmediatamente se me empasta, solo con una gotita. ¿Listo? Entonces, ahora viene la sorpresa. Coloriza en este mercado está lanzando en este momento al mercado los colores lacados. Estamos sacando al mercado el color lacado para chocolate y repostería en colores amarillo, azul, rojo, verde, naranja, negro. Esos son los colores iniciales. Viene en esta presentación y el sobre de color de 6 gramos. Entonces vamos a observar, yo le acabé de echar el color negro a mi chocolate, sigue fluido, Una gran diferencia. no se empasta y no voy a tener el problema de que voy a perder tanto chocolate o que tengo que agregarle más lecitina para recuperar, sino que trabajo directamente. Entonces ojalá que les haya gustado la sorpresa que Coloriza les tenía en el día de hoy. Hemos terminado, los esperamos en una próxima oportunidad para seguirle dando color y sabor a sus recetas.